Bueno, eh, continuando, habíamos quedado que dentro de la Grecia antigua habían varios pensadores que nos interesaba conocer qué aporte habían hecho en términos filosóficos, ¿cierto? Y también en esta aproximación de la filosofía del punto de vista de ontológico de cómo están conformadas las cosas. Entonces, habíamos separado en los jonios y los itálicos. Y dentro de los jonios lo que nos interesa es la escuela de Mileto, ¿ya? La escuela de Mileto. Y quizás el primero que nos suena con Mileto es Tales de Mileto, ¿cierto? Tales, y habíamos dicho que era el primer pensador, el primer filósofo como tal, el primer matemático en el sentido que estaba preocupado de los por qué, del cómo demostrar, ¿cierto? De la racionalidad. Entonces, uno puede hablar de una escuela de Mileto en cuanto hay un maestro Tales y también en cuanto hay dos discípulos destacados, ¿ya? Anaximandro y Anaxímenes, ¿ya? Y nos vamos a preocupar de ello en esta presentación, digamos. Entonces, Tales, como tal, ya habíamos dicho, era el personaje, digamos, que dice, oye, ¿qué hay de distinto en él? Lo que hay de distinto en él es que inaugura un pensamiento que ya deja atrás el mito y que va por el conocimiento como tal, ¿cierto? El paso, eso se conoce como el paso del mito o la leyenda explicativa al logos, al conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento es una aproximación a la búsqueda en la naturaleza, ¿ya? Ya no en el panteón, sino en la naturaleza, el, la respuesta a preguntas fundamentales, ¿ya? Y la pregunta fundamental es el principio de las cosas, ¿cierto? El principio, el arqué, ¿ya? Pero es una búsqueda a través de la racionalidad, una búsqueda distinta, ¿ya? Una búsqueda que, en que se, se pone en el pensamiento, en el ordenamiento del pensamiento, que es lo que llamamos racionalidad, el cómo responderse, el cómo validar ese pensamiento. Y en ese sentido tiene un valor epistemológico, ¿cierto? Decíamos que tal era el primero en haber demostrado algunas cosas, algunos teoremas matemáticos, ¿cierto? Que la misma diapositiva van ilustrando. Aquí teníamos el teorema de Tales como tal, esta idea de la semejanza de triángulo, de la proporcionalidad de los lados, ¿cierto? Y teníamos también el círculo de Tales, esto de que eh, cualquier triángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto, ¿ya? Entonces, eh, en mostrar, en el demostrar, hay una aproximación a una matemática definitivamente nueva, ¿ya? El, el punto interesante es eso de, de que Tales es un personaje que está intrigado en conocer y ya tiene una mirada puesta que hace la búsqueda desde el interior y en particular desde la racionalidad. Y quiere preguntarse sobre cosas fundamentales, de dónde surgió todo y de qué está hecho todo y cómo es que se hizo. Y habíamos visto de que la respuesta que se daba a Tales era una respuesta eh, eh, en observación a la naturaleza, y en esa observación a la naturaleza él se da cuenta de que el agua es un componente que está en muchas cosas. El agua tiene esta idea de la fluidez que adopta las formas, que pasa por todos los estados, líquido, sólido y gaseoso, y por lo tanto solamente puede llegar a una gran conclusión, que todo está conformado por agua, ¿cierto? Y también veíamos que el, se percataba de que en el agua estaba en el origen de la vida, ¿cierto? Que incluso esta idea de que
desde el océano viene la vida, digamos, desde el agua, ¿ya? Entonces, esta escuela que funda Tales, uno de sus discípulos es Anaximandro, y Anaximandro tiene otro discípulo que es Anaxímenes de Mileto, ¿ya? Entonces, eh, esencialmente, ¿en qué se diferencia de Tales? Se diferencia en que la respuesta que logran construir es distinta. Para Anaxímenes, el tema está no en el agua, sino en el aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el aire es omnipresente, también el aire toma distintas formas con el frío, con el calor, con la humedad. eh, Incluso al movimiento, el aire se palpa, me percato del aire, y por lo tanto, además, podemos decir que sin aire no hay vida, todos los seres respiran, ¿ya? Por lo tanto, Anaxímenes tiene esta otra eh, respuesta para qué lo que es el principio, el arqué. Lo interesante de Anaximandro es que Anaximandro considera por primera vez que aquello de lo que está conformado todo no es algo visible, no es algo que llega tan claramente a los sentidos, y conceptualiza esto en la palabra apeiron. Apeiron. El apeiron significa sencillamente lo indeterminado, ¿ya? Pero está ahí, es una sustancia omnipresente con la cual están hechas las cosas, con la cual están conformadas las cosas, y que los distintos estados de esta cosa indeterminada conforman todo lo que vemos, todo lo que observamos, ¿ya? Entonces, esa es una novedad, inaugura esa novedad, ¿ya? Bueno, Anaximandro también tiene otras cosas. Es el primer que hace un mapa del mundo conocido hasta ese momento, ¿ya? Eh, un hombre convencido de que todas las cosas habían salido del mar también, y, y que el hombre había evolucionado de los peces. Entonces, en cierto sentido, es un primer evolucionista, ¿ya? Anterior a Darwin, ¿ya? Entonces, para cerrar, ¿dónde está el valor de estos hombres, de estos hombres de la escuela de Mileto? Quizás no tanto en la respuesta, pero sí ciertamente en las preguntas y en la forma en que tratan de contestar, en una forma absolutamente a partir de la razón, de la racionalidad. Y ese es el gran valor, y por eso se le destaca.